Todo empezó con un pronóstico que nadie tomó en serio. La tormenta iba a pasar de largo, dijeron. Apenas unas lluvias, un pequeño inconveniente. Pero el clima siempre ha tenido su propio modo de demostrar que no le importa lo que pensemos. Yo debería haber estado en casa, con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente en la mano, sumergida en el último libro de misterio que había comprado. Pero no. El deber llamó y, como de costumbre, no pude decir que no. Emily, necesito que revisemos estos informes antes de la presentación del jueves, dijo mi jefe, el señor Lancaster, desde la puerta de mi oficina. Podría haber inventado una excusa, decir que tenía planes, pero todos sabíamos que eso no funcionaría. No porque él fuera estricto o inflexible, sino porque tenía esa extraña forma de pedir las cosas que hacía que te sintieras responsable de que todo saliera bien. Así que asentí, suspirando en mi interior, y me dirigí a la sala de conferencias con mi portátil. El señor Lancaster era un hombre de 54 años, de porte elegante y con una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. A veces, cuando nadie estaba mirando, su seriedad se suavizaba con una sonrisa breve o un comentario que dejaba entrever una calidez que pocos notaban. Trabajar con él era una experiencia enigmática. Era meticuloso hasta el extremo, pero también tenía un lado compasivo. Siempre recogía gatos callejeros y tenía una colección de plantas en su oficina que parecían recibir más atención que cualquier ser humano. Me preguntaba a menudo cómo era su vida fuera del trabajo, si tenía familia, pasatiempos, secretos. Pero había aceptado hace tiempo que esas eran piezas de un rompecabezas al que nunca tendría acceso. Para cuando terminamos la reunión, la tormenta ya no era solo un murmullo en el fondo. El viento sacudía las ventanas y la lluvia golpeaba el cristal con una intensidad que no prometía nada bueno. Relámpagos destellaban en el cielo y el trueno resonaba como un tambor invisible en la distancia. No deberías conducir en esto, dijo el señor Lancaster, observando la tormenta a través del ventanal. Estaré bien, respondí, aunque una parte de mí no estaba tan segura. Mi auto no era precisamente un todoterreno, y el tráfico ya debía estar hecho un desastre. Él negó con la cabeza, cruzándose de brazos. Déjame llevarte a casa, insistió. No quiero molestarlo. No es molestia, Emily. Prefiero eso a que termines atrapada en medio del camino. Su tono no dejaba lugar a discusión, así que acepté. Pocos minutos después, me encontré subiendo a su SUV, un vehículo espacioso y con un olor a cuero y a su característico aroma a cedro y bergamota. El camino no tardó en volverse complicado. El agua se acumulaba en los charcos y el viento sacudía los árboles, haciendo que algunas ramas se doblaran peligrosamente sobre la carretera. Los semáforos parpadeaban como si estuvieran a punto de rendirse ante la furia de la tormenta. Llevábamos unos minutos conduciendo cuando un obstáculo inesperado apareció frente a nosotros. Señor Lancaster, un árbol caído bloqueaba la carretera por completo. Giró el volante y tomó un desvío por un camino menos transitado, más estrecho y cubierto de hojas caídas. Parece que tomaremos el camino escénico, dijo con una media sonrisa. La lluvia se intensificó, la visibilidad se redujo a solo unos metros, y entonces ocurrió. Un golpe seco, un crujido de metal, y el auto se inclinó ligeramente hacia un lado antes de detenerse por completo. Eso no sonó bien, dije con una sensación creciente de inquietud. El señor Lancaster apagó el motor y tomó un paraguas del asiento trasero. Voy a revisar, anunció antes de salir al aguacero. Me quedé en el auto, viendo a través del parabrisas cubierto de gotas cómo inspeccionaba el neumático con una linterna.
Unos segundos después, volvió a abrir la puerta con el ceño fruncido. Pinchazo informó, sacudiendo la lluvia de su abrigo. Y la llanta de repuesto no sirve. ¿Y ahora qué? Sacó su teléfono y lo revisó, solo para descubrir lo que ya sospechábamos. No había señal. No estamos lejos de una cabaña que perteneció a mis abuelos, dijo tras un momento de silencio. Podemos refugiarnos allí hasta que pase la tormenta y podamos pedir ayuda. No había muchas opciones. Caminar bajo la lluvia torrencial no era precisamente lo que tenía en mente para terminar el día, pero tampoco podíamos quedarnos varados en medio de la nada. Está bien, acepté. Nos envolvimos en nuestras chaquetas y comenzamos a caminar. El mundo a nuestro alrededor se sentía reducido a la luz de su linterna y al sonido del agua chapoteando bajo nuestros pies. La lluvia era fría y constante, calándonos hasta los huesos en cuestión de minutos. Cuando la cabaña apareció entre los árboles, se sintió como una visión sacada del pasado. Era una construcción de madera, con un tejado cubierto de musgo y ventanas empañadas por el tiempo. Parecía intacta, a pesar de los años. El señor Lancaster encontró la llave en un escondite bajo una piedra cerca de la entrada y empujó la puerta con cuidado. El interior estaba oscuro y frío, pero al menos seco. Voy a ver si hay velas, dijo mientras exploraba los cajones de la cocina. Encendió un par de ellas y la luz titilante llenó la habitación con un brillo cálido. La cabaña olía a madera envejecida y a recuerdos lejanos. Es modesta, pero servirá, comentó, colgando su abrigo empapado en la pared. Nos instalamos junto a la chimenea. Afortunadamente, la madera dentro del hogar aún estaba seca, y él logró encender un fuego que poco a poco disipó el frío de la habitación. Me senté sobre una manta vieja y acepté la taza de café que encontró en la alacena. Por un momento, solo escuchamos el crepitar del fuego y el retumbar de la lluvia en el techo. Entonces, inesperadamente, el señor Lancaster rompió el silencio. «Hace mucho que no venía aquí», murmuró, observando la habitación con una mirada nostálgica. «Mis abuelos me traían de niño. Cuando fallecieron, siempre quise volver, pero nunca encontré el tiempo». Lo miré, sorprendida por la sinceridad en su voz. No era común que compartiera cosas personales. «Estoy segura de que estarían orgullosos de ti», dije suavemente. Él soltó una risa baja, pero no con burla, sino con algo parecido a la tristeza. «No lo sé. A veces siento que mi vida se ha convertido en trabajo y nada más». Me quedé en silencio porque entendía demasiado bien lo que quería decir. «Te entiendo», confesé. «A veces siento que solo estoy esperando que pase algo en lugar de hacer que pase». Nuestros ojos se encontraron por un instante, y en ese momento ya no éramos jefe y empleada, solo éramos dos personas compartiendo un momento de verdad en medio de la tormenta. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera de la cabaña. El sonido de la tormenta aún llenaba el aire, pero en el interior todo se sentía extrañamente tranquilo. Por un momento simplemente nos quedamos ahí, compartiendo el silencio. No era incómodo, sino más bien reflexivo, como si cada uno estuviera procesando lo que acabábamos de admitir. «No solemos hablar de estas cosas en la oficina, ¿verdad?», dije en un intento de romper la tensión. El señor Lancaster dejó su taza de café sobre la mesa con un suave clink. No admitió, con una sonrisa ligera: «Supongo que el entorno cambia las cosas». Tenía razón. Si hubiéramos estado en la sala de conferencias, rodeados de informes y calendarios de reuniones, nunca habríamos tenido esa conversación. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si simplemente dejara todo atrás?, continuó él, apoyando un codo en la rodilla. «Tomar un año libre, viajar, hacer algo completamente distinto». Le lancé una mirada de sorpresa. «El señor. Debemos terminar estos informes antes del viernes, Lancaster.
pensando en tomarse un descanso. Él rió, pero fue un sonido breve, casi avergonzado. Bueno, no digo que lo haría, solo, a veces lo pienso. Asentí lentamente. Yo también, pero nunca lo hago. ¿Y por qué no? Abrí la boca para responder, pero me detuve. Nunca me había hecho esa pregunta a mí misma, al menos no de forma directa. Supongo que porque es más fácil seguir con lo que conoces que arriesgarte a lo desconocido, dije finalmente. El señor Lancaster me observó por un momento, con una mirada más suave de lo habitual. Eso suena demasiado familiar, admitió. Nos quedamos en silencio de nuevo, escuchando la lluvia golpeando el techo. El calor del fuego hacía que el ambiente fuera casi acogedor, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por un rato. Poco a poco, el cansancio empezó a instalarse en mis huesos. No me había dado cuenta de lo agotada que estaba hasta ese momento. Deberíamos descansar un poco, dijo él, como si hubiera leído mi mente. El clima no mejorará de inmediato, pero cuando lo haga necesitaremos fuerzas para volver. Asentí y me acomodé en la manta, dejando que el calor de la chimenea me envolviera. No sé en qué momento me quedé dormida. Cuando desperté, la tormenta había pasado. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo, bañando la cabaña en un resplandor dorado. Por un momento me sentí desorientada. Todo estaba demasiado tranquilo, demasiado diferente de la noche anterior. Me incorporé lentamente, frotándome los ojos, y vi al señor Lancaster de pie junto a la chimenea, con una taza de café en la mano. «Buenos días», dijo con una voz más cálida de lo habitual. «¿Qué hora es?» Un poco después de las 8, estiré los brazos y dejé escapar un suspiro. «¿Cómo está el clima?» «Mucho mejor». «El cielo está despejado y el camino debería estarle en unas horas». Me pasó una taza de café y lo acepté con gratitud. Nos quedamos de pie junto a la ventana, observando el exterior. La tormenta había dejado su huella, el suelo estaba cubierto de charcos y hojas caídas, y los árboles aún goteaban agua de sus ramas. Pero el aire tenía ese frescor especial que solo llega después de una gran lluvia, como si el mundo hubiera sido lavado y renovado. «Anoche fue inesperado», dijo de repente. Me giré para mirarlo. «Sí, lo fue». Él exhaló lentamente, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Pero tal vez era necesario. Lo miré con curiosidad. «¿Por qué lo dices?» Dio un sorbo a su café antes de responder. «Porque a veces necesitamos que nos saquen de nuestra rutina para darnos cuenta de lo que realmente importa». Evitar sonreír. Eso suena como algo que diría en una reunión de equipo para motivarnos. Él sonrió también, pero esta vez fue diferente, más genuina. «Pero es verdad», volvimos a mirar por la ventana en silencio. Algo había cambiado, no solo en nuestra conversación, sino en la forma en que nos veíamos el uno al otro. Y, de alguna manera, en la forma en que yo veía el mundo. El viaje de regreso fue tranquilo. Recogimos nuestras cosas, aseguramos la cabaña y comenzamos a caminar de vuelta al auto. El camino seguía resbaladizo, pero sin la lluvia torrencial, la travesía fue mucho más fácil. Cuando llegamos, el auto seguía donde lo habíamos dejado, pero ahora, con el sol brillando sobre el capó mojado, parecía menos una trampa y más una anécdota que contar. Un servicio de emergencia llegó poco después para ayudar con la llanta, y en menos de una hora estábamos de vuelta en la carretera. Pero esta vez el silencio entre nosotros no era tenso ni incómodo. Era un silencio de entendimiento. Cuando finalmente llegamos a mi apartamento, el señor Lancaster detuvo el auto frente a la entrada. «Gracias por el aventón», dije, desabrochándome el cinturón. «Gracias por la conversación», respondió él. Nos quedamos en silencio un momento. Algo en la forma en que nos mirábamos sugería que ambos sabíamos que lo que había pasado esa noche no se quedaría simplemente en el olvido. Algo había cambiado.
Finalmente, asentí con una sonrisa leve. Nos vemos en la oficina. Él sonrió de vuelta. Nos vemos en la oficina. Salí del auto y cerré la puerta con cuidado. Caminé hacia la entrada de mi edificio sin mirar atrás, pero con una extraña certeza en el pecho. La vida seguiría como siempre. Las reuniones, los informes, los plazos, todo seguiría su curso. Pero yo no era exactamente la misma persona que había salido de la oficina la noche anterior. Y, de algún modo, sabía que el señor Lancaster tampoco lo era. Quizás la tormenta no había sido solo un inconveniente. Tal vez había sido un recordatorio, una oportunidad para detenernos, aunque solo fuera por una noche, y ver más allá del camino que habíamos estado siguiendo por tanto tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que había espacio para algo más, algo inesperado, algo nuevo.